Bienvenidos a nuestro webinar número 12. Mi nombre es Eduardo Rothbard, soy el CEO de IntegraComex y nuestro tema del día es CQC. Les pedimos que mantengan muteados sus micrófonos todo el tiempo y escriban sus preguntas por el chat para responderlas al final. El webinar tiene una duración estimada de 60 minutos de presentación y luego 30 minutos para preguntas. A todos los inscritos luego les enviaremos la presentación y la grabación en YouTube. La temática del webinar es la siguiente. Primero, en forma personal, yo haré un refresh de la situación de aprobación de CIRAS y la situación de cambios con las fechas MLC. Luego continuará Emiliano Goyeneche, responsable del área de operaciones y desarrollo de IntegraComex, quien nos hará un tour por el sitio de AFIP para ver cómo validar operaciones manualmente en Secuse. A continuación contamos con nuestra invitada especial, Janina Lojo, consultora especialista en asesoría cambiaria, entre otros, quien nos hablará sobre qué y cuándo podemos hacer giro de divisas, como así también cuáles son los errores frecuentes que aparecen y cómo solucionarlos. Luego cerraremos la presentación con la nueva funcionalidad de IntegraComex para el manejo de automatización de SQC, donde podrán validar en forma automática y repetitiva las operaciones que pueden pagarse autorizadas en el QC. Bien, damos inicio a la presentación. Bien, mi especialidad son los números y aprovechando que en IntegraComex procesamos una de cada 4 CIRAs del mercado, podemos ofrecerles estadísticas reales muy valiosas que surgen desde nuestros propios datos, como siempre resguardando a nuestros clientes. Nuestra muestra se compone de más de 5.000 importadores con CIRAs distribuidos del siguiente modo. Una primera clasificación a la izquierda, que es en cuanto a las importaciones 2022, el 41% de las empresas que procesamos importaron solo hasta $100.000, el 25% entre 100 y $500.000, el 18% de 500 a 2 millones de dólares, el 11% de 2 a 10 millones de dólares y el 5% más de 10 millones de dólares. En cuanto a la actividad principal de las empresas declaradas en AFIP, nuestra muestra de datos contiene lo siguiente apertura. Un 34% de las empresas corresponden a comercio por mayor y menor, el 15 y pico por ciento a la industria manufacturera, el 8,3% a la industria automotriz, 5,6% a minería, 4,1% a plásticos, 3,1% a textil y siguen. Bien, vamos a pasar. En cuanto a las operaciones, a las aprobaciones globales desde el inicio de las IRAs, el 17 de octubre, que ya falta poco, el nivel de aprobaciones total que nosotros medimos es del 70,5%. Y si excluimos las operaciones anuladas, estamos en el 88%. ¿Por qué excluimos y le damos esta muestra del 88%? Para estar en línea y entender que esa también concuerda con las aprobaciones que tiene la Secretaría de Comercio. ¿Por qué anula las operaciones? Se preguntarán ustedes, ¿por qué y excluyen las operaciones anuladas? Porque dicen que la gente las volvería a presentar y si no digamos como que las contabilizarían 2 veces. Yo debo admitir que a mí también me llama la atención estos valores de, la primera vez que los vi, estos niveles de aprobación, me resultaron llamativos y dije, esto no puede ser, pero les garantizo que son datos reales. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina. En cuanto a las aprobaciones del último tiempo, en los últimos 30 días tenemos aprobaciones en cantidad de CIRAS, nunca en dinero, del 29,4% y en los últimos días del 14,5%. Seguramente muchos de ustedes no están de acuerdo, así como me pasó a mí la primera vez que lo vi, con estos niveles de aprobación. Por eso creo que es conveniente que revisemos el siguiente cuadro, con la distribución de aprobaciones en el siguiente cuadro, con la distribución de las aprobaciones de CIRAS por cada empresa que nosotros procesamos, más de 5.300 empresas que hemos procesado, qué pasó en los últimos 30 días. De aquí surge que en la parte azul hay un 22% de las empresas que tienen aprobación total. O sea, pidieron una CIRA o pidieron 1.000 CIRAs, todas están aprobadas. En contraposición, en color amarillo, tenemos que el 47% de las empresas que pidieron CIRAs de nuestra muestra en los últimos 30 días no tuvo ninguna aprobación y solo un 6,6% obtuvo aprobaciones de hasta un 20% en color naranja. Bien, vamos a analizar ahora en el siguiente cuadro
las aprobaciones mes a mes. Les quiero contar en el siguiente cuadro que este cuadro, esto está mostrando las aprobaciones que hay en cada mes. En el mes de mayo van a notar que es el que tiene la barra más alta. Quiero que entiendan que estos porcentajes no son porcentajes de aprobación de cada mes. No es que en mayo hubo no veo bien si es un 11% de aprobación, sino que el 11% es, imagina que esto fuera una torta, es el mes que más tuvo en la torta de aprobaciones relativas. También tengan en cuenta que en el mes de mayo se aprueban CIRAs de mayo, de abril y hasta de febrero, ¿de acuerdo? Esto es la fecha no es la fecha Office, ¿de acuerdo? Bien. Más allá del boom de aprobaciones que anunció Massa a inicio de septiembre para las pymes, tema que pudimos validar, el mes de septiembre, estos son datos tomados hasta ayer a la noche, con lo cual ya no quedan muchos días de septiembre, con lo cual septiembre, más allá del boom que hubo de aprobaciones, que lo pudimos palpar, está en valores bajos. Bien, si analizamos en la siguiente cuadro las aprobaciones en los últimos 15 días, el 21 de septiembre es el día que hubo más aprobaciones que detectamos para nuestros usuarios. Reitero, no son porcentajes de aprobación, sino es cómo se reparte como si esto fuera un gráfico de torta. Lo presentamos en formato de barras para que vean la evolución o involución todos los días. Sábados y domingos ven que es el día que menores aprobaciones hay. Las hay sí, existen porque ya están programadas. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a hacer un análisis ahora en el siguiente gráfico por tipo de uso. En particular voy a analizar las aprobaciones de bienes de capital que han subido desde hace una semana atrás cuando hicimos otra presentación, subieron al 23% y las piezas accesorios para bienes de capital subieron al 15%. Pero atención, tengamos en cuenta lo que el gobierno tiene en cuenta con las instrucciones del Fondo Monetario, donde dice que si vamos a entrar en recesión, eh, no tiene sentido autorizar bienes de capital y es por eso que los valores son bajos. Bien, sigamos con la siguiente filmina. Vamos a analizar las aprobaciones según la forma de pago elegida. Y esto es muy dinámico. La semana pasada, como les decía, hicimos una presentación. Los números se han cambiado absolutamente y han caído los niveles de aprobación con giro de divisas propios. O sea, ya sea con una cuenta, con una cuenta Monex, o sea, han caído y ahora han subido el SDG PAG con el 35% sin giro de divisas y SDG otro 34% sin giro de divisas, otros motivos. Eso es lo que está ahora en nuestro top de los últimos 15 días. En cuanto a un análisis reciente con las fechas MLC, que es un tema realmente que es el tema desde las pospaso o unos días antes de las paso, vamos a al siguiente cuadro, les quiero mostrar. Arriba a la izquierda vamos a ver que hubo cambios y hay cambios con las fechas MLC todos los días. Em, Tenemos varias preguntas de gente que pregunta cuántas veces reperfilaron una CIRA. No lo hemos medido todavía, pero sí les quiero contar, este es un dato que yo pude medir de anoche, el 95% de los cambios de fecha fueron para atrasar la CIRA y un 5% para adelantar la fecha de MLC definitiva. Si miramos a la derecha arriba, vamos a ver que los adelantos de fecha están en los 60 días. Son empresas que tienen acuerdos con el gobierno. ¿De acuerdo? Y vemos que los atrasos de fecha están en los 55 días promedio, es decir, para que caigan después de las elecciones. Bien, las actividades que están más atrasadas, que es abajo ahí a la izquierda, están en línea con nuestra propia muestra de datos. Es decir, que obviamente si tenemos más empresas que son de comercio por mayor y menor, también está sucediendo lo mismo. O sea, es como que se aplica a todas las empresas por igual, ¿no? No es que hay un rubro más castigado que otro en principio, digo, ¿eh? Un análisis muy global estoy haciendo. Pero sí anotamos que quienes tuvieran adelanto de fechas son el rubro, por ejemplo, la industria farmacéutica, la automotriz y también el comercio mayor y menor, más allá que se lo ha atrasado, a otras empresas se les ha adelantado. Bien. Y para continuar con la siguiente filmina, me parece importante un tema que no es menor y que es motivo de muchos problemas, que es qué pasa con las CIRAs que están usadas parcialmente en estado SALI. Bien, ¿qué sucede? Em, Notamos que hay quien dicen, yo antes decía,
cada vez que pasa a estado anul, una CIRA que había sido usada parcialmente, se desaparecía y se blanqueaba la fecha de MLC definitiva, con lo cual no podían pagar en el banco. Bueno, aquí prácticamente lo estoy casi confirmando a medida que están pasando los meses. Esto estamos notando que el 98% de los casos les desaparece la fecha de MLC, se blanquea. No me pregunten, todavía no entendemos cuál es la lógica por los cuales en ese 2% de los casos la fecha permanece y no le origina problemas al importador para el pago. Bien, bueno, esto es todo en mi presentación por ahora. Los dejo con Emiliano. Hola, buenos días. Buenos días a todos. No sé si se escucha, si se ve. A ver, un segundito. Eh, Perfecto, se escucha perfecto. Ahí estamos. Bueno, yo me voy a encargar de contarles un poquito qué es CUSE y cómo vamos a acceder a FIP para que los que no entienden y no conocen sobre el tema, más o menos tengan una idea. Bueno, primero. QSE es una interfaz de AFIP donde ustedes van a poder validar las operaciones antes de ser presentadas en el banco para su pago o para el cierre de cambio. ¿Sí? La idea es que ustedes acá van a poder cargar operaciones que sean SIMI, CIRAS, SIMPES, CIRASES, despachos, destinaciones de ingresos a zona franca, PART o Courier. En resumen, serían todas las operaciones de cambio para el pago de importaciones de bienes y servicios. Hay que tener en cuenta que Secuse no analiza los cupos, estos se revisan al momento del cierre de cambio en el banco y Secuse solo retorna si la operación tiene inconsistencias o no. Es decir, queda pendiente una validación con el Banco Central. ¿Sí? Para acceder a CUSE vamos a tener que ingresar a FIP, vamos a buscar el menú Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior Ordenantes, vamos a ingresar a este menú y vamos a encontrar un botoncito que dice generar nueva solicitud. Cuando nosotros cliqueamos acá, vamos a abrir el siguiente formulario que les va a permitir elegir cuál es el tipo de operación, ¿sí? Y van a poder validar, por ejemplo, una CIRA o una CIRASE, y en base a eso van a tener que llenar distintos campos, ¿sí? Como por ejemplo el número de CIRA, si es pago anticipado, el tipo de operación, por ejemplo, si es B06 o B22, la moneda, el monto en moneda original y el tipo de cambio de la operación. Una vez que cargamos la solicitud, vamos a poder, volviendo a la pantalla anterior, vamos a poder verificar cuáles son las solicitudes que realizamos nosotros e incluso las solicitudes que realizó el banco. Cliqueando en visualizar en cada solicitud, vamos a poder identificar fácilmente el motivo del rechazo para entender un poquito qué es lo que está pasando, por qué me la rechazaron o incluso por qué me la validaron, porque hay operaciones que pueden llegar a estar validadas con algún motivo de rechazo igual. En realidad no es un motivo de rechazo, sino es una observación. Generalmente son las operaciones que tienen excepciones, ¿sí? Bueno, con esto más o menos es el acceso a QSE, cómo funciona, ¿sí? Podemos cargar operaciones, visualizar el estado de la misma y tener un comprobante que incluso muchas veces sirve para presentar en el banco, ¿sí? Los voy a dejar con Janina Alojo, que les va a contar un poquito qué y cuándo se puede pagar. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, la pregunta de todos es, viendo este CUSE, ¿cuándo yo debería ingresar al CUSE para validar y de esa manera evitar errores por adelantarme a la fecha en la que puedo ingresar al mercado, por no considerar determinados factores? Tengamos en cuenta que, más allá de todo esto, el CUSE nos sirve para hacer una consulta, pero el definitivo siempre es el del banco, es el que es mandatorio, porque es el que hace finalmente la operación cambiaria. Supongamos, sí, que yo no puedo encauzarme en ninguna de las excepciones de lo que es la comunicación 7622. Recordemos, hoy día estamos viviendo o conviviendo con dos regímenes cambiarios. Por un lado, el régimen cambiario que aplica para todas las operaciones no alcanzadas por la CIRA, que es el texto ordenado de exterior y cambio, ¿sí? Y por otro lado, todas las operaciones que quedaron dentro del mundo CIRA, que tienen la comunicación 7622 y todas las
comunicaciones que fueron complementándola. Si yo no me puedo encuadrar en ninguna de las excepciones, la única opción que tengo para poder pagar es esperar a que se cumpla, ¿sí?, el plazo definitivo que se toma a partir de la fecha de nacionalización o de oficialización del despacho, más ese plazo que dice plazo definitivo MUNC, bueno, o al comparar con la fecha definitiva, el que sea el mayor. En general suelen coincidir, pero de haber alguna leve diferencia, uno tiene que ir por el mayor. Ese día yo podría ir al CUSE y validar mi operación para saber si hay algún tipo de inconsistencia y puedo, ¿sí?, pagar. Por otro lado, puedo recurrir a la excepción del punto 1.4. ¿Cuál es la famosa excepción del cupo de los $50.000 año calendario? Si todavía no la usaron, la pueden usar, recuerden que es por año calendario, o sea que si la usaron el año pasado, en 2022, hasta diciembre, este año tienen $50.000 disponibles. Para eso, ¿qué necesitan? Tener una CIRA en estado salida, y es importante que tanto la fecha inicial como el plazo inicial estén completos. Si hay una rayita, no los van a dejar pagar. ¿Para qué me sirve? Para pagar anticipado, vista, diferido antes del plazo del MOA. Entonces yo puedo pagar una CIRA, ¿sí?, o puedo pagar un despacho, según lo que yo haya pautado con mi proveedor. Por otro lado, una de las excepciones que hay por general desde que nació la CIRA es el giro con divisas propias, ¿sí? Ahí necesito una CIRA en estado salida y ahí voy a poder pagar cuando yo lo desee, ¿sí?, según lo que haya pautado con el proveedor, que puede ser pago anticipado, visto diferido, sin tener que esperar ninguna fecha del MOA. La ventaja del giro de divisas con moneda propia, ¿sí?, con divisa propia, también aplica para las CIRASES. Ustedes, si cargan CIRASES, van a ver que pueden tildar ya desde hace un tiempo con el formulario nuevo la opción de con divisas propias. Recuerden que al momento de solicitar tanto la CIRA como la CIRASE, el sistema no va a cotejar si ustedes tienen los dólares depositados. Pero tengan en cuenta que por las declaraciones juradas que ustedes firman, dicen que todas sus tenencias en moneda extranjera se encuentran depositadas en cuentas a la vista en entidades financieras locales. Si no fuese ese el caso, si ustedes van a entrar a un blanqueo, hay un blanqueo disponible que les permite blanquear tenencias, que es el blanqueo específico de la ley número 21.256, que también tanto en la CIRASE como en la CIRA hay que marcar que uno se está acogiendo a ese sistema, y ahí previamente tienen que haber hecho un trabajo con su contador. ¿Para qué? Para que su contador haya hecho la declaración, haya hecho la liquidación del impuesto de blanqueo, se pague, ¿sí?, el impuesto, y posteriormente, ¿sí?, se depositen las tenencias solo cuando ha impactado el pago del BEP en una cuenta especial que tienen que abrir en el banco para ese destino. Y ahí sí se verifica de que exista la cuenta y que haya fondos en esa cuenta. Eso es con un giro de divisas propios, y lo mismo, le va a permitir pagar tanto la CIRA como el despacho, la CIRASE, como ustedes hayan pautado con su proveedor. Después tenemos las excepciones del punto 8.7, ¿sí? Ahí vamos a ver que son muchas de las posiciones arancelarias que antes caían dentro de lo que se considera CIMI categoría C. En ese caso, ustedes van a poder pagar con el despacho una vez que la mercadería arriba, siempre y cuando presenten una declaración jurada que tiene que cumplir con ciertos puntos. Y después tenemos las excepciones del punto 8.1 al 8.5, que ahí nos abrimos dos caminos, ¿sí? Las operaciones tuvieron un cambio a partir del 12 de mayo, que establecían que para que uno pudiese acogerse a los beneficios, necesitaba, ¿sí?, que el plazo inicial fuese 0. O sea, para poder pagar con la CIRA en estado salida, sin tener que esperar a tener el despacho ni cumplir los plazos, tengo que tener la CIRA en estado salida con plazo inicial igual a 0. ¿Cuáles son estas excepciones? Productos farmacéuticos vinculados con la emergencia de COVID, hulla bituginosa, tenemos los que están destinados a centrales, a obras de infraestructura para el Estado Nacional. Las operaciones, ¿sí?, anteriores al 12 de mayo del 2023, que son salidas antes del 2023, tienen que estar, pueden tener plazo, inicial distinto a 0. Al principio, muchas veces fallaba,
¿sí?, el sistema de validación de la cuenta única de comercio exterior porque no leía esta diferencia. Es entendible que ya a esta altura ese problema está solucionado, ¿sí? Y también tenemos las excepciones del punto 8.6 que quedaron alcanzadas por esta medida de tener una fecha de salida superior al 12 de mayo del 2023. Si ustedes tienen un bien de capital, se encuentran ahora que necesitan que el plazo inicial sea 0 para poder pagar con la CIRA en estado de salida. Y ahí hacemos una diferenciación. Una cosa es una CIRA que está destinada al sector energético, que se podía pagar, utiliza anticipado, vista y diferido, según lo establecía la norma, y aquellas que no tienen que ver con el sector energético, que solamente se podían hacer pagos vista, ¿sí? Para ello necesito nuevamente una CIRA en estado de salida, y voy a necesitar que la CIRA tenga plazo 0, desde el 12 de mayo. Si es anterior, no tengo ese inconveniente. Después tenemos todas las excepciones del punto 9, estas tienen que ver con el financiamiento, ahí ustedes van a ver que van a poder pagar según lo que hayan negociado. Tengan en cuenta que hay algunas excepciones del punto 9 que no van a validar CUSE, porque por ejemplo si yo tomo un financiamiento desde el exterior, o sea que directamente mi banco local me gestiona una línea de crédito en el exterior y el pago se hace desde el exterior, no voy a validar la operación, tampoco voy a validar la operación si yo uso fondos de libre disponibilidad, ¿sí? O sea, si yo pedí un despacho y ese despacho se va a pagar con una cuenta que yo tengo declarada en el exterior, no se va a validar. Lo importante ahí es que probablemente el banco al que designen al momento de hacer el despacho para el seguimiento, le solicite, ¿sí?, que adjunten, le hagan llegar la documentación. ¿Por qué? Porque a ellos les va a figurar en el SEPA-INCO ese despacho y ustedes van a tener que acercarle, probablemente les pidan el comprobante del giro, les pidan que le armen la carpeta para ellos tener el backup de esa operación. Así que no les sorprenda, ¿sí?, que encuentren esos errores. Por otro lado, tenemos las operaciones que no quedaron alcanzadas por lo que sería el mundo CIRA. Y ahí tenemos al gran protagonista, que es Zona Franca. En Zona Franca tenemos, por un lado, todo lo que quedó como excepciones, nos tenemos que remontar al régimen cambiario anterior, ¿sí? Tenemos que ir al texto ordenado de exterior y cambios, vamos a ir al capítulo, al punto 10, y vamos a tener que retomar para ver cómo se hacía el cálculo, ¿sí?, del famoso cupo CIMI categoría A, que fue modificado a fines del año pasado, y vamos a tener que restarle todos los pagos que hicimos desde el 1 de enero del 2022 hasta la fecha para saber si tenemos cupo CIMI categoría A disponible, ¿sí? En esos casos que uno tiene cupo disponible, no tendría problema para pagar con el ZFI. Ahora, en aquellos casos en donde son excepciones, ¿sí?, como por ejemplo los bienes de capital, no es necesario hacer el cálculo del cupo CIMI categoría A. Entonces, para que quede claro y lo repito, todo aquello que era excepción cuando hacíamos los cálculos de cupo, nos tenemos que remontar a junio del año pasado, se puede pagar con el ZFI. Todo aquello que no es excepción, tenemos que hacer el recálculo de cupo CIMI categoría A, restarle todos los pagos, y si tenemos cupo disponible, vamos a poder pagar con el ZFI. ¿Qué pasa si yo no tengo cupo? Dependiendo de la posición arancelaria, voy a tener que esperar el plazo que se indicaba para poder acceder al mercado y pagarlo. Así que atención cuando van a Zona Franca para chequear si pueden o no acceder. Con respecto a los servicios, tenemos que tener en cuenta que yo voy a poder pagar, si tengo la CIRASI aprobada, todos aquellos servicios que no tienen parking una vez que la tenga aprobada. Y todos aquellos servicios que tengan parking voy a tener que esperar a que se cumplan las condiciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? El listado de servicios que dice que hay que esperar 60 días de la fecha de aprobación, voy a tener que esperar los 60 días a la fecha de aprobación. Hasta la semana pasada esto era un problema porque no teníamos fecha de aprobación, pero ya a finales de la semana pasada empezaron a aparecer en las CIRASES, si ustedes van a imprimir el comprobante, van a visualizar y bajan el PDF, arriba de todo, en la parte superior, van a ver que ya empezó a aparecer en algunas CIRASES la fecha de aprobación. Así que ese inconveniente estaría solucionado.
En el otro caso que tenemos es el caso de los fletes, donde hay una vinculación y hay que esperar 90 días de la efectiva prestación del servicio. Para ir cerrando, tengan en cuenta, con el caso este de las IRASES, por favor, que ahora se necesita, sí o sí, contar con factura, porque en las IRASES en el formulario se declara la factura, y además van a tener que declarar la cuenta a la cual van a transferir. ¿Eso qué me condiciona? Que más adelante, si el proveedor quiere cambiar la cuenta, no lo voy a poder hacer. Estoy atado a tener que girarle al proveedor a esa cuenta. ¿Sí? Son cuestiones muy importantes. Vamos a avanzar a la próxima disciplina, si les parece bien. Y vamos a hablar de los errores que suelen aparecer cuando ustedes van al CUSE a validar. ¿Qué es lo que más nos preocupa? El primer error que a muchos les aparece es el monto solicitado supera el valor FOB, ¿sí? Acá tenemos dos situaciones que se pueden dar. Por un lado, de que ustedes estén queriendo pagar una factura cuyo Incoterm es superior al FOB, ¿sí? Y ahí se ha parametrizado que todas aquellas operaciones con Incoterm superior al FOB, los gastos conexos no pueden superar el 15%. En ese caso, hagan de nuevo la prueba indicando el valor FOB y van a ver que el error no sale. Me van a preguntar, ok, ¿y qué hago con ese 15%? Hoy no tenemos solución y tampoco les recomiendo que carguen una CIRASE, ¿sí? Para pagar el flete, porque las CIRASES de fletes se tienen que hacer para pagar directamente al prestador del servicio. Y el proveedor en el exterior no fue el prestador del servicio, no les prestó el servicio. Él les vendió con un Incoterm que el servicio estaba incluido. El prestador del servicio le brindó el servicio en realidad o técnicamente a su proveedor en el exterior. Por lo tanto, ustedes no podrían acceder al mercado con una CIRASE para pagar la diferencia. El otro motivo que estamos detectando a veces por el cual sale este error, el monto solicitado supera el valor, es que en la validación del banco surge un error, ¿sí? La operación se cae, el banco vuelve a intentar y sale este mensaje, se lo mandan a ustedes. ¿Qué suele pasar? Es que en la anterior verificación la operación quedó validada y esa operación quedó afectada. Entonces es como que están queriendo volver a usar para girar algo que ya usaron o que ya se registró. En este caso, si se dan cuenta en el mismo momento, se puede solucionar, si no tienen que hablar con el banco para ver cómo gestionarlo. ¿Cómo ustedes lo pueden detectar? En el CUSE, en la parte de consultas, ustedes pueden ver las validaciones propias y abajo las de las entidades financieras. Si van a las entidades financieras, pueden revisar una por una y ahí van a encontrar si pasó o no esa situación. La declaración anticipada invocada debe estar en estado de salida. Bueno, esto se presenta muchas veces cuando uno quiere pagar una CIRA, ¿sí? Y obviamente no está aprobada. Vamos a avanzar al siguiente error. ¿Sí? Bien. El régimen arancelario no es de importación, reembarco particular. Este es el error común que suele pasar. ¿Y por qué se da? Porque en vez de validar, ustedes ya hicieron el despacho, ya cancelaron, ¿sí? Y cuando van a validar, en vez de colocar el despacho, colocan la CIRA. Cuando uno quiere pagar antes del despacho, valida CIRAs, ¿sí? Cuando uno quiere validar una operación después del despacho, selecciona despacho y pone el despacho. Así que lo que tienen que hacer es cambiar el estado, o sea, cambiar la selección, marcar despacho y poner el despacho y ese error va a desaparecer, ¿sí? Vamos al siguiente error. El siguiente despacho no autoriza el giro de divisas. Eso significa que, por algún motivo, el despacho que están queriendo validar tiene como condición de pago que es sin giro de divisas y por lo tanto no va a validar en el CUSE. Atención, porque ustedes están queriendo usar algo para pagar que no se los habilita. No se llegó a la fecha definitiva de acceso al mercado de cambios. No les recomiendo que vayan a validar en el CUSE antes de tener la fecha. Vayan a validar y sáquense la duda de si pueden o no pueden cumplir con la obligación, o sea, poder cumplir con su obligación de pago a su proveedor en el exterior el día que tendrían acceso al mercado. Y digo tendría porque antes de pasar por el CUSE mi recomendación es que vayan al MOA, ¿sí? Y en el MOA chequeen
que no les hayan corrido la fecha. Porque puede pasar. Entonces, ¿qué hacen con esto? Se evitan, ¿sí? Presentar documentación en el banco y que se la rechacen. Vamos a la siguiente filmina, ¿sí? El ordenante de pago no se corresponde con la declaración aduanera. Este es otro error muy común. ¿Y qué está pasando? Están ingresando y están haciendo la validación con un quit que no es el del despacho. No es el del despacho, no es el de la CIRA, no es el de la CIRASE. Tengan en cuenta que cuando ustedes ingresan al CUSE, el CUSE no permite cambiar ni el quit ni la razón social del despachante, digo, del ordenante de pago. Entonces, sí o sí, tienen que asegurarse de estar ingresando con la razón social de quien emitió, ¿sí?, el despacho. Muchas veces esto se da porque la delegación lo están haciendo entrando desde otro quit, la delegación no se hizo correctamente o no se dieron cuenta de que tenían que hacer la delegación, así que les recomiendo que antes de empezar toda la validación, revisen que el quit coincida con el quit declarado en el despacho. Y después vamos a los dos famosos errores, el 46 y el 47, acá me voy a tomar más tiempo, ¿sí? El 46 y el 47 son dos errores que detectamos que se dan cuando ha pasado más de 30 días de la fecha de acceso al MOA, del MUC, perdón, que figuraba en el MOA. La diferencia principal es que el 46 se suele dar con operaciones vinculadas a la CIRA y el 47 se trata de operaciones vinculadas con SIMIS, ¿sí? SIMIS categorías B que quedaron para pagar, etc. Porque como ya vimos, todo se valida en el QC, salvo algunas excepciones. ¿Cómo se trata esto? Hay que presentar a través del CITA una multinota aduanera, que es electrónica, trámite 142. Acuérdense de que para poder sacar ese egresado del siguiente y poder avanzar, una vez que agregaron el trámite 142, tienen que agregar el número de quit y después darle finalizar carga, ¿sí? Porque muchos no podían pasar de pantalla. Van a tener que explicar el estado, ¿sí? O sea, van a tener que explicar que tienen una declaración, número de declaración, que tienen este error y que está vinculada con tal CIRE, que por favor solicitan la solución. Y adjuntar la pantalla de error del CUSE. Muchos, ¿sí?, han hecho la presentación y se encuentran con que se la rechazan. En general, lo que detecto de los que vienen rechazados, que ni siquiera, no es que están en proceso, sino que se las rechazaron, es que tienen las CIRES anuladas. ¿Por qué tienen las iras anuladas? Porque hubo ítems que no lograron afectar, por cualquier sea el motivo, llegaron al vencimiento de la CIRA y, como bien dice la norma, se anulan, ¿sí? En ese caso, mi recomendación es vuelvan a presentar explicando por qué está anulada, porque claramente lo que se visualiza es que está anulada y automáticamente rechazan la operación. La otra pregunta que probablemente se están haciendo es, ¿esto da resultado? Hay muchos importadores que ya le han levantado la inconsistencia. ¿Les mandaron una comunicación? No. Entraban todos los días a validar en el CUSE y se dieron cuenta un día de que podían validar. Se suponía que iban a responder de manera formal de que estaba solucionado el inconveniente, no lo están solucionando de esa manera, sino que el importador todos los días se toma el trabajo de ingresar y de preguntar, bueno, ¿me lo toman? No me lo toman. Mi recomendación de ahora en adelante es que se tomen la costumbre no solo de hacer el ejercicio del PUS el día, sí, que van a ingresar al pago, sino que descarguen el comprobante y lo adjunten a la documentación aduanera. Porque si a ustedes les dio sin inconsistencias y va al banco y viene con ese motivo de, por ejemplo, el error de que el monto supera el FOB, eso ya les tiene que encender la alerta de ir a consultar el mismo día, ¿sí?, en el CUSE, a ver qué es lo que está pasando, si en la parte de consultas hubo una validación errónea que quedó trabado y lo pueden solucionar en el día con la gente del banco. Si quieren ya pasar a la siguiente. Ok. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yari. Tenemos un montón de preguntas sobre muchas cosas de las que estuviste hablando, así que después más sobre el final vamos a ir contestándolas. Bueno, yo me voy a encargar de contarles un poquito cómo funciona Integracomex con el tema de SQC, ¿sí? Nosotros hace aproximadamente 2 semanas lanzamos una nueva funcionalidad que se llama seguimiento automático de SQC. Básicamente se trata de una interfaz donde ustedes van a poder
elegir qué operaciones desean poner en seguimiento para que a diario un robot se encargue de ir presentando las solicitudes QC y ustedes no las tengan que presentar a mano. Bueno, en primer lugar, ¿cómo cargar mis solicitudes CQC en IntegraComex? Vamos a ingresar al menú de CQC, seguimiento para CQC seguimiento para consultar el resultado del seguimiento de las operaciones o solicitar nuevos seguimientos. ¿Qué vamos a poder validar con IntegraComex? Básicamente lo mismo que se puede hacer en CQC, menos las operaciones de courier. Serían despacho, CIRA, ZFI5 y CIRASE. Vamos a tener tres opciones de seguimiento en IntegraComex. Una es poner en seguimiento, la otra es un guión, que sería sin seguimiento, y una tercera opción, que es de pagada. No hay derecho a la expresión. Un segundo que voy a silenciar unos micrófonos. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo cargo? Perdón. Cuando ingresamos al menú de CQC en IntegraComex, vamos a ver una grilla que se encarga de mostrar las operaciones que entrarían en fecha de pago o de autorización de pago y las agrega a una grilla para que ustedes puedan elegir si quieren realizar o no su seguimiento. Es muy importante que en esta grilla tengan en cuenta que ustedes pueden modificar el rango de fecha de autorización de pago, porque esto trae un rango default del último mes. Van a poder elegir qué tipo de operaciones quieren ver, si quieren ver despacho, CIRA, CIRASE, si si quieren ver lo que está pendiente, lo que está en seguimiento, sin seguimiento. Y de esta forma van a poder ir viendo todas las operaciones que ustedes tienen. En caso de que no encuentren una operación, ustedes la van a poder agregar manualmente. ¿Sí? Van a poner el número de operación, le va a pedir unos datos y van a poder agregarla manualmente. Una vez que identificamos las operaciones que tenemos, lo que tenemos que hacer es una única cosa. Venir acá a la columna donde dice seguimiento y configurar cuáles queremos poner en seguimiento y cuáles no. En el caso de que queramos poner todas en seguimiento, tenemos un botoncito para marcar todas en seguimiento. ¿Sí? Algo muy importante de esta grilla es que, como dijimos, trae muchas cosas por default y como bien indicó Janina, se pueden cambiar montos, se pueden cambiar eh, fechas, se pueden cambiar varias cosas y lo que yo voy a hacer ahora es explicarles un poquito las columnas que tiene la grilla para que entiendan de qué se trata. En primer lugar tenemos la columna fecha acceso MLC. Acá tenemos dos variantes. Si estamos viendo un despacho, vamos a ver la fecha MLC definitiva de la CIRA que tiene relacionada ese despacho. ¿Sí? En el caso de que estemos viendo una CIRA, vamos a ver la fecha MLC INI. ¿Sí? Eh, Después tenemos lo mismo con el plazo. ¿Sí? Si estamos viendo un despacho, una IMPO, perdón, vamos a ver el plazo MLC definitivo de la CIRA relacionada. En el caso de que estemos viendo una CIRA, vamos a ver el plazo MLC INI. Y por último tenemos fecha de autorización de pago. Esta fecha de autorización de pago es un cálculo que hace IntegraComex, que es la fecha mínima en la que se podría pagar. Surge de la comparativa entre acceso MLC y fecha Office, ¿sí? Que la tenemos acá, más plazo MLC. Comparamos acceso MLC y fecha Office más plazo MLC y la fecha mayor de las dos es la fecha de autorización de pago. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esa fecha nosotros podemos empezar a pagar. En IntegraComex dijimos, bueno, quizás uno puede empezar a validar, perdón, no a pagar, sino a validar en CQC. Uno puede empezar a validar en CQC a partir de, por ejemplo, el 3 del 9, pero quizás por un tema financiero quieren generar el pago más tarde. Entonces les habilitamos la columna fecha de pago, que es cuando ustedes realmente quisieran pagar, para que nuestro robot empiece a validar a partir de esta fecha. ¿Sí? Si yo tengo algo con fecha, hoy es 27, algo con fecha 28, no lo va a validar hasta mañana. ¿Sí? Bueno, siguiendo un poquito con las columnas y el funcionamiento de eh, la grilla trae varios default, ¿sí? Como por ejemplo, si
si es giro de divisas de terceros, si es pago anticipado, el tipo de operación, la moneda, el monto moneda, todo esto se puede cambiar para que al momento de cargar la solicitud se tenga en cuenta y no cargue con los default, ¿sí? Ustedes lo pueden editar. Por defecto van a tener valores eh, ya, ya calculados, pero los podrían editar. Nuestro robot va a encargar de presentar todas las solicitudes a partir de las 7 de la mañana de todos los días. Y ustedes van a poder ver el resultado de ese CUSE en IntegraComex, como también van a poder descargar la captura de pantalla de la validación de ese CUSE y ver todas las solicitudes y el historial de solicitudes generadas. Porque, por ejemplo, yo genero una solicitud para para una CIRA o para una operación hoy y me salió aprobada, pero mañana me sale con inconsistencias. Entonces ustedes acá pueden ver el historial de esas solicitudes para ver cómo fue cambiando. Aparte de tener una grilla donde ustedes van a poder ir viendo cómo van los seguimientos, todas las mañanas van a recibir un correo automático con el estado de la solicitud de excuse. Es decir, que no van a tener que entrar a la interfaz web, van a recibir un mail donde ya van a ver la información y van a identificar fácilmente las operaciones que tengan inconsistencias o las operaciones que estén sin inconsistencias, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que dice sin inconsistencias 3 con inconsistencias 2. Bueno, vamos a poder controlar el estado de cada solicitud. Tal operación está con inconsistencias. Vamos a poder también desde acá acceder a la última solicitud generada. Y por último, vamos a poder ver el detalle de cada operación. Así como funciona más o menos nuestra interfaz de SQSE. La verdad que mucha gente la está probando, están contentos. eh, Tenemos varios usuarios probándolo y los invitamos a que a los que son usuarios de IntegraComex y a los que no, que realicen una prueba de este módulo, ¿sí? Eh, es un módulo totalmente gratuito para los usuarios que tienen contrato de IntegraComex. Y bueno, nada, eso es todo. Bien, Voy a ir pasando al tiempo de preguntas, los dejo con sí, Eduardo. bien. Bueno, gente, antes de finalizar, como estaba diciendo Emiliano, nos gustaría invitar a que todos los importadores, despachantes quieran probar nuestros servicios sin cargo. Lo pueden hacer, vamos a dejar ahí, están los datos de contacto. Pueden probar nuestro servicio de seguimiento aduanero con alertas, con alarmas, con mensajería de WhatsApp, cuando les aprueban una CIRA, una CIRASE, cuando les cambian la fecha MLC, adelantan, atrasan, blanquean o se las asignan. Cada una hora se envía un WhatsApp. Es decir, la idea es todo el tiempo estar construyendo herramientas para ayudar a la difícil gestión que estamos viviendo. También van a encontrar aquí los datos de contacto de Janina para que quienes puedan necesitar de su asesoramiento la puedan contactar en forma directa. Bien, ahora sí, arrancamos con la sección de preguntas. Bien, Ok, no sé, Mi, si las querés ir leyendo vos sí, entonces. sí. Ok, Voy a yo te arrancar apoyo. primero con... Hay muchas preguntas, muchas son parecidas. Voy a arrancar con las que fueron dejando en, en el momento en el que se registraron, ¿sí? La mayor Eh, parte son para que la responda Janina, les adelantamos y ya lo sabrán. Bien, ok. Muchos preguntan cómo hacer para pagar mercadería nacionalizada, pero que la CIRA figura anulada. Vi también gente que pregunta que usaron la CIRA parcialmente, que la CIRA se venció por el vencimiento. Si la CIRA está utilizada y ustedes quieren validar en seguimiento QC, tienen que validar por despacho. No sé, Yanni, si vos tenés algo para agregar ahí, pero creo que A ver, lo que les debe pasar a muchos es eso, ¿no? De que hicieron la CIRA, la utilizaron parcialmente, luego se anuló la CIRA y están cargando en CQC por CIRA, tienen que cargarlo por despacho. No sé vos qué puede opinaste ser de que eso. ese sea el error, o sea, puede ser de que el error esté en el momento de la carga, estén cargando la CIRA y por eso no se les valida. Puede ser que si pasado más de 30 días de la fecha de acceso en el mercado único y libre de cambios, ahora le salga el error 46, siempre hablando de las CIRAs.
Y también puede ser de que vayan al banco y se encuentren con o sea, si bien la CIRA sale sin inconsistencias, suponiendo de que están dentro del plazo y les dice sin inconsistencias, del QC lo valida, cuando hacen la revisión documental, la primera respuesta del banco es que está anulada la CIRA y que no van a avanzar, o sea, que no pueden avanzar. En ese caso, si fuese que es el banco quien les está diciendo CIRA en estado anulada, no puedo, pero ustedes tienen el QC que les dice que sin inconsistencias, mi recomendación es que le presenten, ¿sí?, al banco una nota explicándole la situación, diciéndole la CIRA figura en estado anulada porque se hizo una afectación parcial y llegado al plazo de vencimiento, los ítems que quedaron pendientes por cómo funciona el sistema de CIRA se anulan y adjunten el intercambio, ¿sí?, que tengan de mails con el proveedor donde muestran que se trajeron menos unidades o que hubo una diferencia por algún motivo. En general, los bancos prefieren que estén en cancelada. El otro día un banco, por ejemplo, me comentaba que ellos, si la CIRA aparece en estado salida, que es que ustedes la afectaron parcialmente, pero les quedaron ítems y no llegaron al vencimiento, entonces le aparece en estado salida, el mismo banco les pide que primero lo anulen y le traigan de vuelta la operación cuando la tengan anulada. O sea que yo les recomendaría dos cosas. Por una, empiecen a evitar hacer afectaciones parciales, si pueden. Yo sé que a veces es difícil, no les voy a mentir. Uno como importador puede tener la mejor voluntad del mundo, pero distinto es lo que pasa en el día a día y a veces los proveedores no cumplen o también los tiempos se dilatan y el proveedor no, por un tema de pago tuvo que disponer de la mercadería, después nos puede entregar menos o nos quiere ir entregando en etapas para ver si le podemos pagar. Es entendible. Y lo segundo es que si están en esa situación, si lo pueden prever, hablen con su banco y acérquenle la consulta y díganle, bueno, ¿cómo querés que manejemos esta operación? ¿Qué querés que te presente? Para evitar el enviar documentación que venga rechazada, porque yo he estado del lado de ustedes y es muy frustrante mandar documentación al banco y el banco te la rechace, intercambiarme, o sea, es realmente como cliente a veces es muy frustrante, entonces es mejor si previamente, si tienen un ejecutivo asignado, charlan con el ejecutivo y él los orienta sobre cómo encarar el proceso para que la operación llegue a buen término. Bueno, perfecto. Después preguntan algo que me parece que surge mucho y que también tiene un poquito que ver con lo que hablaste, es cómo hacer para pagar mercadería nacionalizada con fecha MLC definitiva para mayo, o sea, ya pasaron más de 30 días. Eh, Con error 46, me imagino. exactamente, sí, con error 46, 47. Lamentablemente, hasta que no se solucione el problema de error 46 o 47, no van a poder acceder al mercado. O sea, hasta que la solución de sistema no se dé, no van a poder pagar. Mi recomendación es presenten el muela, si ya lo presentaron, si no reciben respuesta y son socios de alguna cámara, eleven el reclamo a su cámara a ver si su cámara puede hacer alguna gestión a través de la FIP. Hoy están tardando. ¿Hay casos que los revirtieron? Sí, hay casos que los revirtieron, pero están tardando. Lamentablemente es un problema que existe. Es lo mismo que si ustedes me preguntan, y que probablemente esté en el listado de preguntas, pero voy a aprovechar, no me cargaron la fecha inicial, no me cargaron el plazo inicial, tengo todo con rayitas. No me sirve la CIRA porque voy al banco y me dice que no puedo pagar porque está todo con rayitas. ¿Qué solución hay? Manda un mail a la Secretaría de Comercio, hace una presentación por mesa de entrada, sea física o sea por correo electrónico a la mesa de entrada de la Secretaría de Comercio. ¿Te van a dar una solución? La verdad es que todavía no han dado respuesta a este inconveniente. Ellos dijeron que estaban trabajando, pero no han dado respuesta. Vuelvo sobre lo mismo. Hagan las presentaciones. Si después ustedes son socios de una cámara y quieren también pedirle a la cámara que los apoye y les eleve el reclamo, mejor, porque bueno, están respaldados. Pero hagan los reclamos formales, porque el reclamo tiene que quedar asentado, ¿sí? Hagan el reclamo. En el caso de la Secretaría de Comercio, si quieren volver a presentar, se presentaron por mail, no tuvieron respuesta, vayan a la mesa de entrada. Hay gente que me pregunta, si voy físicamente a la mesa de entrada, ¿me van a dar una respuesta? Lo más probable es que no. Que les digan, presente el escrito y lo elevamos al sector correspondiente. Hoy estamos en una situación donde dependemos de correcciones sistémicas que se comprometen que van a llegar
pero los tiempos de ellos son distintos a los tiempos nuestros y a los tiempos de nuestros proveedores. Voy a dar el caso para que ustedes se den una idea de la CIRASE, ¿sí? La fecha, ¿sí?, de salida de la CIRASE se viene pidiendo desde que se estableció la condición de parking de 60 días. Eso fue en abril, y recién ahora empezaron a salir las primeras CIRASES con la fecha cargada. O sea, los tiempos de ellos son totalmente distintos a los tiempos nuestros. Ok, ok, perfecto. Bueno, acá preguntan también, ¿puedo obtener inconsistencias por documentación no presentada al banco ni hecha la consulta? Entendería que no tiene nada que ver la documentación no presentada al banco con lo que es SECUSE. SECUSE valida operaciones. No, la cuenta corriente única de comercio exterior te valida la operación. Después Exacto. el banco va a hacer la revisión documental previo a pasar, ¿sí?, por la cuenta corriente de comercio exterior, previo a hacer la validación en el Banco Central, ¿sí? Ujú, Porque no se olviden que esa consulta online que se hace al Banco Central, que te sale con un semáforo, ¿sí?, se sigue haciendo, independientemente si la operación está en CIRA o en el régimen anterior. ujú. El banco te puede, ¿sí?, rechazar una operación por inconsistencia documental cuando va a hacer la revisión, pero la cuenta corriente única de comercio exterior no lo ve, ¿sí? Ujú. Bueno, sigo teniendo varias preguntas por error 47 que preguntan, tenemos varias citas que aún no salen como aprobadas, me salen con error 46, ¿qué puede llegar a ser? Nada, lo ideal ahí, o sea, lo que puede ser el error 46 es lo que venimos hablando varias veces, que es el tema de la fecha que ya hayan pasado los 30 días, y lo que recomendamos siempre, lo mismo, presentar el muela. Acá preguntan, dice que tienen desde octubre del 2022 que está frenado por inconsistencias. eh, y que está frenado por inconsistencias en nuestra cuenta corriente única de comercio exterior AFIP, hay manera de destrabarlo. Lo mismo, habría que ver el motivo de la inconsistencia, si es 46 o 47 o si es otro error el que está dando. Pero en caso de que sea 46 o 47 hay que presentar un muela. ¿Cómo avanzar con los pedidos de Secretaría de Comercio? Eso no está Perdón, Emiliano, claro. que Sí, te freno un segundo. Estoy viendo que están pidiendo los mails de Secretaría de Comercio en el chat. ah, Ya les están perfecto. pasando. Si alguien necesita, porque no tiene el de mesa de entrada, lo pasamos ahora antes de terminar el webinar. Perfecto, buenísimo. Bueno, paso las preguntas del chat, que hay varias. Eh, segundito. Eh, ya como para ir cerrando, voy a seleccionar más o menos, tengo acá algunas seleccionadas. Bueno, preguntaron error 18, ¿cómo se corrige? Les comentamos que el error 18 es el tema de que el quit con el que están accediendo a cuenta corriente a Secuse es uno distinto al que está relacionado con la operación. Si tiene que ser el mismo quit con el que está oficializada esa operación. Eh, ténganlo en cuenta porque seguramente ahí hay algún problema de la delegación, como dijo Janina anteriormente. eh, así que es un problema de que están accediendo mal, ¿sí? Después Perdón, pregunto, sí. disculpen, la persona dice que está bien puesto el quit en la pregunta más adelante, y bueno, Ujú, también puede ser que falle QSE, o sea, QSE puede, a veces puede devolver un mensaje de error equivocado, ¿verdad, Janina? ujú, Perdón, si querés, después que me escriba al mail que aparece ahí en pantalla y me pase la copia La del pantalla. QC, la pantalla del QC, y lo vemos en particular, porque en general es raro, hay alguna diferencia o algo está pasando en la validación, así que no, a ver, vamos a intentar revisarlo a ver si es un error procesal, porque si es un error del QC, volvemos a tener que presentar multinota y ahí es un tema. Volvemos al tema de tener que esperar y todo, ¿sí? Em, pero es raro lo de que estemos ingresando con el mismo quit del despacho y de ese error, pero puede pasar. ok. Bueno, acá preguntan algo muy interesante que preguntan es que dicen, estimados, buenos días, ¿qué se puede hacer cuando tengo compromisos externos de pago con un proveedor y me cambiaron la fecha de ingreso al MLC?
de 60 a 125 días. ¿Se puede hacer algo en este caso? Y acá agregan a la pregunta, es muy buena pregunta, leí que algunos apostillan los contratos, es factible, funciona, y alguien más también agrega, si es como, sí, ¿cómo es el tema de las garantías con los proveedores del exterior? O sea, no sé si hay alguna solución en ese caso. No hay solución desde el punto de vista de ir o sea, ir a secretaría y decir, yo tenía esta fecha original, necesito que me la traigan de vuelta. El tema de las garantías o el tema de establecer un seguro, el que tiene que tomar el seguro de crédito de la exportación es el exportador. Uno como importador no asegura la operación, sino que la asegura el exportador. Entonces lo que pueden hablar con su exportador es decirle, mira, previamente a iniciar el trámite estamos con esta realidad, te recomiendo tomar un seguro porque llegado el momento, si yo no puedo cumplir, el seguro va a cumplir y después, bueno, yo tengo que ver cómo hago para pagarle, porque el que va a pasar a reclamarme la deuda va a ser la aseguradora, ¿sí? En esos casos, ¿sí? Eh, También ustedes podrían recurrir a, a un mecanismo, ya no con una CIRA realizada, pero si ustedes quieren tener más garantías, para poder cumplir con sus proveedores en el exterior, ustedes pueden recurrir a pedirle una línea de crédito al banco en el exterior, que ustedes le van a poder, como la toman en el exterior, es en dólares, le van a poder pagar a su proveedor anticipadamente, y después ustedes tienen una deuda con el banco, con una línea de crédito al exterior, que van a tener que salir después a pagar por un código concepto de servicios que no está alcanzado por las IRASE, sino que es pago de deuda por importación de bienes, y lo van a tener que instrumentar con el banco que trabaja, ¿sí? Entonces, son operaciones distintas. Por un lado es hablar previamente con su exportador y decirles, toma un seguro de crédito a la exportación, si podés, porque quizás yo no pueda cumplir con el plazo, entonces para evitarte a vos un perjuicio económico, vos estás cubierto y después yo me tendré que arreglar con la aseguradora, o ir por un financiamiento al exterior que a ustedes los expone, ¿sí? Cambiariamente, porque están tomando una deuda en el exterior en dólares y realmente no sabemos cuándo van a poder pagar. Ya hemos visto que se han hecho reperfilamientos a una tasa de interés en dólares, ¿sí? Si van por la segunda opción, les recomiendo que hablen con el banco para asegurarse de pedir la CIRA de manera adecuada, para después poder salir de manera adecuada por el código concepto para el pago de deudas por importaciones, ¿sí? Deudas financieras por importaciones. Perfecto. Bueno, te Perdón, paso. alguien preguntó ahí, perdón, Emiliana, justo Sí, alguien sí. hizo una pregunta de esto. No, el código concepto de pago por deuda financiera no está alcanzado por la CIRASE. Es un código concepto distinto. No es un S, es un P. Empieza con P, si no me equivoco. Ok, perfecto. Bueno, había preguntado, espérame que justo se me perdió con esta pregunta. ¿Qué pasa si no tengo CIRA, tengo destinación simplificada aérea con courier de más de 180 días? Los courier entiendo que se pueden validar en CQC también. No, el problema es Ese que no. no, el problema, ¿sabes cuál es? Es que muchas veces los bancos, courier con antigüedad de más de 6 meses, toman la decisión de no gestionar los pagos. Eso es Ok. otro tema. O sea, es un tema de gestión de pagos, o sea, hay una antigüedad que tiene el despacho que el banco prefiere ya no trabajarlo. Recibo muchas consultas de deudas que quedaron de antes del CEPA IMPO, de que se restableciera el CEPA IMPO, que se quieren pagar y lamentablemente no se pueden pagar, o sea, lo que les quedó de deuda antes de que se restableciera el CEPA Impo no se está pudiendo pagar. Y pasa lo mismo con los courier cuando tienen mucha antigüedad. Perfecto. Bueno, acá pregunta Gustavo algo para nosotros, que él está utilizando nuestra API para algunas consultas y pregunta si la consulta de QC está en nuestra API que tenemos. Por el momento no está porque realmente es algo que implementamos hace nada. Probablemente podamos implementarlo en breve en la API. Em, Preguntan, tengo operaciones de años pasados con CIMI, trato de validar con el despacho y para todas el error 47. Lo mismo acá, lo de siempre con el Muela. Eh,
Importar la información desde SAP hacia la plataforma. Acá Jacqueline pregunta para nosotros ¿se puede importar la información de los despachos desde SAP hacia la plataforma o se debe hacer la carga manual de cada uno? Jacqueline, nosotros, nuestros servicios de procesamiento de información, no tomamos la información desde SAP, sino la tomamos directamente desde AFIP. No es que vos tenés que cargar a mano cada despacho, sino que mediante algunas delegaciones de servicios de AFIP que nos vas a hacer, nuestro servicio se va a encargar de procesar toda la información automáticamente y no vas a tener que ni importarlo desde SAP, ni tampoco cargarlo manualmente. Em, Después preguntan, eh, en las solicitudes CQC puedo ver de todos mis clientes que me hayan delegado el servicio a mi quit como despachante o no puede verse. Sí, si te delegan el acceso al menú, cada importador te delega el acceso al menú, podés ver de todos tus clientes. Em, ¿En qué parte de la FIP está esta grilla de seguimiento? No, la grilla de seguimiento de SQC es de Integracomex, ¿sí? Eh, lo que hay en AFIP es ver las solicitudes o cargar solicitudes, pero no la grilla con funcionalidad que vimos es puntualmente de Integracomex. ¿Dónde publica FIP el listado de inconsistencias? No hay un listado oficial de inconsistencias, es lo que fuimos obteniendo nosotros, Yani, en base a distintas experiencias que fuimos teniendo con distintos importadores. Eh, yo creo que más o menos, no sé, Yani, vos si viste alguna pregunta más que te parezca que estaría para contestar, pero hay un montonazo. Yo O algunas estoy Eduardo. viendo y les estoy pidiendo, por favor, que si quieren mandarme los casos particulares al correo, porque si no, son casos muy puntuales, bastante especiales, entonces Ujú. lo veo en particular, ¿sí? Sí, sí, me parecía que había muchos casos particulares y eso. Acá tengan en cuenta, está el correo de Janina, info@consultoralojo.com. También está nuestros correos tanto de comercial como de soporte. Pueden mandarnos las consultas que quieran a todos. Si es alguna consulta para Yani, seguramente nosotros lo vayamos derivando también. Em, a ver, Edu, vos no sé si Sí, no, viste alguna. yo veo que hay muchas preguntas que son temas realmente específicos. Yo propongo que, ya que Janina se presta muy solidaria a ayudar a los usuarios, que le escriban directamente a ella todo lo relacionado con temas bancarios al correo que ya indicó. Y, y yo sugiero que demos por finalizada el área de preguntas. ¿No? Y bueno, tengan en cuenta que a todos les vamos a enviar la grabación de este webinar. Nos comprometemos a contestar las preguntas que están acá, las vamos a mirar una por una. Vamos a tratar de contestarlas, pero sería bueno que ustedes las vuelvan a hacer para identificar quién la hizo, porque si no, no tenemos el correo acá a la mano de quién es que hizo y no podemos identificar a quién responderle, ¿de acuerdo? Sugerimos que Ujú. escriban, por favor. Les pedimos Excelente. disculpas, pero son muchas preguntas, muchos casos, muchas preocupaciones. Bueno, esperemos haberlos ayudado en algo. Eh, la idea de este seminario era de tratar de contestar las preguntas o explicar la funcionalidad más básica para gente que no entiende nada del tema y gente que está muy avanzada, obviamente no las vamos a poder ayudar porque hay muchas preguntas sin respuesta, lamentablemente. Sí, bien. Bueno, sugiero que demos por finalizado el webinar y esperemos verlos pronto en nuestro webinar número 13 y también paso revista para que sepan que junto con Janine integramos y un despachante, Martín Clement, integramos un programa que se llama Tres Voces en Comex, que se va a publicar otro Zoom la semana que viene. Y por último, también paso última revista, mucha gente que me pregunta por el newsletter de Integra Comex. Eh,
todos los días estábamos generando información estadística del estilo de la que yo estuve presentando. Bueno, les quiero contar que entiendo que a partir de la semana que viene vamos a retomarlo en un formato semanal, ya no más diario, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con las estadísticas de las aprobaciones, es decir, a las fechas MLC y demás, con la pregunta que me hacen ustedes con el tema de la CIRASE, niveles de aprobación, lamentablemente digo, no tenemos un 25% del mercado y la información que tenemos es todavía bastante magra como para generar estadísticas. La verdad que las aprobaciones de CIRASE son contadas con la mano. Bien, no sé si Janina querés agregar algo más. Yo simplemente me despido y nos vemos la próxima. Perdón, les estaba respondiendo por el chat a los que pude. No, cualquier consulta, cualquier duda me pueden escribir al correo electrónico, no hay ningún inconveniente, o me pueden escribir por Instagram a @mg.yaninaeselojo, y vamos viendo los casos particulares, porque hay muchos casos particulares y a veces es simplemente una orientación, no es algo muy complejo y pueden encauzar el problema. Quizás no lo solucionen, pero empiezan a trabajar en la solución, ¿sí? Desde ya de mi Perfecto. parte, muchísimas gracias por haber participado. Fue un placer que me hayan invitado de Integra Comex a sumarme. Es un gusto poder estar acá respondiendo las consultas y viendo esta aplicación del CUSE, que es bastante complejo a veces para utilizar y que esto lo simplifica bastante. Muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos la próxima. Adiós.